Bien, para terminar con los temas que están pautados para tratar dentro de esta materia, vamos a dedicarnos hoy a hablar de los nucleósidos y nucleótidos, que obviamente van a ser nuestros bloques estructurales para construir las siguientes macromoléculas de origen biológico que resultan de interés, que en este caso son los ácidos nucleicos. Los nucleótidos son moléculas que tienen tres áreas muy bien definidas, es decir, podemos observar tres bloques bien diferenciados. Uno de ellos es un éster fosfórico que precisamente está formando este éster con un alcohol que proviene precisamente de un azúcar. Es decir, es el oxidrilo de un hidrato de carbono el que se ve, digamos, formando un éster, es decir, se ve esterificado por el ácido fosfórico. Además, en el carbono anomérico de dicho azúcar, es decir, como si fuese una aglicona, vamos a encontrar una base nitrogenada. Estas bases nitrogenadas se unen precisamente al carbono anomérico y tienen diferentes características. Como su nombre lo indica, son las que aportan una gran cantidad de nitrógeno a la molécula como un todo. Estos, como dijimos, son los bloques de construcción que utilizan los organismos vivos para generar lo que llamamos ácidos nucleicos, que es el lugar donde se almacena la información genética de cada uno de los individuos vivos y las instrucciones, sobre todo para la síntesis de proteínas. Dentro de estas moléculas, dijimos, teníamos estos tres bloques. El éster fosfórico, obviamente es siempre el mismo, proviene del fosfato, o mejor dicho, proviene del fosfórico, pero sí tenemos dos opciones diferentes de azúcar. Así, por ejemplo, podemos tener una beta de ribofuranosa o una 2-desoxi beta de ribofuranosa. En el primer caso, lo que vamos a tener como estructura, digamos, macroestructura o como macromolécula va a ser las de ARN, es decir, ácido ribonucleico, mientras que la 2-desoxirribosa va a estar incorporada en la formación de los ácidos nucleicos, en particular del ADN o ácido desoxirribonucleico, es decir, que la diferencia incluso en el nombre de estos dos ácidos nucleicos reside precisamente en la diferencia del azúcar involucrado. Entonces, ya vimos que tenemos un único grupo fosfato para todos. Si tenemos ADN o ARN, vamos a tener un ligero cambio en el azúcar que interviene. Y en cuanto a las bases nitrogenadas, podemos decir que son compuestos heterocíclicos que puede contar con más o uno o más anillos y que, como decíamos antes, incorporan un alto nivel de nitrógeno en la molécula. A partir de la composición de estas bases nitrogenadas, va a permitir que se puedan establecer uniones de tipo hidrógeno a través del espacio entre las diferentes bases. Dentro de las bases que podemos encontrar en la conformación de un nucleótido, tenemos las bases púricas porque derivan de la purina. La purina es un heterociclo que consta de dos anillos fusionados, uno de 6 y uno de 5 miembros y 4 átomos de nitrógeno. A partir de la purina, entonces, derivan la adenina y la guanina, que se van a encontrar tanto en ADN como en ARN. Tenemos otras bases nitrogenadas que son bases de tipo pirimídico, ya que son derivadas de la pirimidina, que en este caso es un anillo heterocíclico único que contiene dos nitrógenos. A partir de la pirimidina derivan estructuras como la de la citosina, que es común tanto para ARN como para ADN, la timina, que se encuentra exclusivamente en el ADN, y el uracilo, que se encuentra exclusivamente en el ARN. Así pues, los nucleósidos
Aquí tenemos un ejemplo, como por ejemplo el N-nucleósido denominado guanidina. Cuando se fosforila, es decir, cuando se forma el éster fosfato en el carbono 5 del azúcar involucrado, entonces a partir de un nucleósido estamos obteniendo un nucleótido. Y la diferencia estructural entre uno y otro es que el nucleósido se lo puede ver como un precursor del nucleótido, ya que la única diferencia es la formación del éster en el carbono 5. En este caso, los ejemplos son de la guanidina, y cuando pasa a ser un nucleótido, entonces se llama guanidín monofosfato. Ahora bien, estos nucleótidos son solubles en agua y obviamente tienen una cierta sensibilidad a todo lo que sea procesos hidrolíticos, sobre todo procesos de hidrólisis ácida e incluso procesos de hidrólisis enzimática. Los nucleótidos son como decíamos antes, los ladrillos estructurales que nos van a servir para formar los ácidos nucleicos. Y además estos ácidos nucleicos van a intervenir en la síntesis de proteínas, en la transmisión de caracteres hereditarios, que es lo que más se conoce de ellos, pero también intervienen en diferentes procesos biológicos, sobre todo como cofactores o coenzimas en diferentes procesos enzimáticos. Así, los nucleótidos pueden tener otras funciones más allá de las que tienen como formando parte de los ácidos nucleicos, y que por ahí no son tan conocidas por el público en general. Uno de ellos es bastante conocido porque se lo nombra a menudo, es el ATP, que corresponde a la fórmula que estamos viendo en este momento en la pantalla, y esas siglas ATP no es otra cosa que el acrónimo de adenosina trifosfato. Esta molécula se destaca como un agente proveedor de energía para promoción de diferentes procesos bioquímicos dentro del organismo. Se cree que una persona puede consumir por día una cantidad de ATP similar a su peso corporal. Es decir, que es una moneda de cambio muy corriente dentro del organismo para precisamente suministrar energía para los diferentes procesos bioquímicos. Esta energía permite llevar a cabo en algunos casos algunos procesos que desde el punto de vista termodinámico podríamos considerarlos no espontáneos. Uno de ellos, que es un proceso clave dentro de ciertas vías metabólicas, es precisamente la fosforilación de la glucosa en el carbono 6. Esta reacción resulta del tipo endotérmica, es decir, que no va a tener un desarrollo de tipo espontáneo. No obstante esto, la energía que libera la hidrólisis de uno solo de los grupos fosfato del ATP proveería de energía más que suficiente para llevar a cabo esta reacción. Sin embargo, lo que tenemos no es un simple traspaso de energía, es decir, no es utilizar la energía de una hidrólisis para llevar a cabo la otra reacción, sino que la cuestión es un poco más complicada. No obstante eso, ustedes tienen elementos ya para entenderla perfectamente, porque no se trata de otras cosas más que de una hidrólisis, o si quieren se podría ver más bien como una transesterificación. Cuando nosotros tenemos que formar un éster fosfato, es decir, si nosotros quisiéramos formar un éster fosfato sobre la glucosa, más allá de que tendríamos problemas en algún momento para diferenciar en qué oxidrilo se podría formar, obviamente lo que debemos hacer es pensar en un ataque del oxígeno como nucleófilo sobre el fósforo, apertura del doble enlace, vuelta a cerrar y expulsión de un hidroxilo. Pero ya sabemos que el OH es un grupo saliente muy malo y precisamente por eso esta reacción no es espontánea. Sin embargo, si lo que tenemos es el ataque de un nucleófilo sobre un éster fosfato, que en este caso sería el fosfato terminal del ATP, el grupo saliente queda estabilizado y de esta forma se puede dar la reacción de transesterificación, es decir, pasamos de un fosfodiéster, un fosfotriéster,
a formar un fosfato sobre el azúcar con un grupo saliente apropiado y precisamente por esto la reacción está favorecida. Ahora bien, si podemos mirar cómo se debería producir esta reacción, tendríamos que un agente nucleofílico con pares de electrones tendría que atacar a un fósforo que a pH fisiológico tiene 2 oxígenos con carga negativa. Es decir, la repulsión que debería existir entre estos grupos es clara. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta de que este tipo de reacciones tienen lugar en medios biológicos. En medios biológicos rara vez tenemos que estas reacciones ocurren libremente en solución. En general, están asociadas a la presencia de otras enzimas, que no son más que proteínas, que favorecen precisamente este tipo de reacciones. En general, cuando este tipo de sustituciones de fosforilaciones ocurren, vamos a ver que las cargas negativas del fosfato suelen estar compensadas ya sea por la presencia de metales divalentes como el magnesio, que es un oligoelemento, o bien por sales de amonio cuaternario o, mejor dicho, aminas protonadas de residuos de aminoácidos ubicados en el lugar apropiado. Precisamente por esto puede producirse sin ningún problema el ataque del oxidrilo al grupo fosfato. Otros nucleótidos que podemos mencionar, obviamente son algunos derivados del mismo ATP, como por ejemplo el ADP y el AMP, que son simplemente diferentes estadios de fosforilación de la misma molécula, o incluso el adenosín monofosfato cíclico o AMP cíclico, que también suele intervenir en diferentes procesos bioquímicos. Otra de las moléculas que resultan importantes para procesos biológicos dentro de los organismos vivos son la coenzima A y la acetilcoenzima A, que como vemos tiene una parte que proviene de un nucleótido donde existe además un éster fosfato en la posición 3. Normalmente la acetilcoenzima A se comporta como un donor de acilo, es decir, que acetila ciertas posiciones y cumple un rol fundamental en todo lo que tiene que ver con el metabolismo de las grasas. Otro nucleótido importante es la nicotinamida adenosin dinucleótido, más comúnmente conocido como NAD, que precisamente está vinculado a toda una serie de procesos de óxido-reducción que se dan en el organismo. Muy bien, habiendo visto más o menos cuáles son las estructuras y las funciones que tienen los nucleósidos y los nucleótidos, vamos a hablar un poco acerca de los polímeros a los cuales dan lugar. Es decir, más que polímeros macromoléculas, porque no tenemos una unidad repetitiva idéntica, sino que tenemos variaciones según la información que se codifique en cada uno de ellos. Los ácidos nucleicos, no sé si ustedes sabrán, pero hace bastante tiempo que fueron descubiertos, pasando la primera mitad del 1800, y lo primero que se tuvo evidencia de ellos fue su aislamiento a partir del núcleo celular como una sustancia ácida que se llamó en un primer momento nucleína. Así que, por provenir del núcleo, son nucleicos y por tener características ácidas, se los denomina ácidos. O sea que la nucleína en tiempo más, una vez que se fue, digamos, estudiando más sobre el tema, se convirtió en lo que hoy conocemos como ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos, como decíamos, son polímeros formados por nucleósidos unidos por fosfodiésteres. Si tenemos dos unidades unidas por un fosfodiéster, tendremos un dinucleótido. Si tenemos entre 3 y 10 unidades, son oligonucleótidos, mientras que se consideran polinucleótidos más allá de 10 unidades de nucleósidos o nucleótidos.
Dentro de estos polímeros o estas macromoléculas que se generan a partir de los nucleótidos, podemos distinguir dos, como ya lo habíamos destacado anteriormente. Por un lado, el ácido ribonucleico y por el otro lado, el ácido desoxirribonucleico. En ambos casos vamos a tener bases nitrogenadas, hidratos de carbono y ésteres fosfato. Lo que ocurre es que en el caso del ácido ribonucleico comparte con el ácido desóxido ribonucleico 3 de las 4 bases, es decir, adenina, citosina y guanina van a estar presentes en ambos ácidos nucleicos. En el caso del ácido ribonucleico, la cuarta base es el uracilo, mientras que en el caso del desoxirribonucleico, la cuarta base es la timina. En cuanto al hidrato de carbono, como ya lo mencionamos, mientras que en el ribonucleico tenemos una ribosa, en el desoxirribonucleico lo que tenemos es una 2-desoxirribosa. Ambas siempre en su forma furanósica. Recordemos el ciclo de 5 miembros en el cual uno de ellos, uno de los extremos, uno de los vértices, está ocupado por un átomo de oxígeno. Normalmente, tanto el ácido ribonucleico como el desoxirribonucleico adquieren una estructura secundaria en forma de hélice. En el caso del ADN es una hélice doble que está unida una cadena a la otra mediante uniones por puente de hidrógeno entre las bases que la conforman. Mientras que el ARN puede ser de doble hélice, pero generalmente, es decir, casi siempre, se encuentra en forma de hélice simple. La cadena del ADN se va formando por reacción de los diferentes grupos, digamos, de los diferentes bloques estructurales, ¿sí? Normalmente lo que ocurre es un ataque nucleofílico del oxidrilo 3' de uno de los nucleótidos sobre el fosfato alfa del siguiente nucleótido. ¿Eso qué quiere decir? Que si tenemos dos nucleótidos como los que vemos aquí en la pantalla, el oxidrilo de 3 va a reaccionar con el nucleótido siguiente. En este caso, en esta posición es, digamos, la que corresponde al oxidrilo de 5. Ese fosfato, ese primer fosfato que está unido a ese oxígeno es el que se denomina fosfato alfa. Entonces, un ataque entre el oxidrilo, mejor dicho, del oxidrilo de 3' sobre el fosfato alfa nos va a dar entonces la correspondiente pérdida del exceso de fosfatos y la formación del dinucleótido. Dado que la cadena siempre se produce de esta manera, es decir, se va generando por ataque de un 3' sobre un 5', el extremo que queda libre en cada punta es, en un caso el 5' y en el otro caso el 3'. Por eso decimos que la reacción, o mejor dicho, la cadena se extiende o crece en el sentido de 5' a 3'. Pero el que ataca es el 3 sobre el 5. Por ejemplo, aquí lo que tenemos es una pequeña porción, un oligonucleótido que se está elongando, y aquí vemos cómo en esta zona, digamos de más arriba, es donde tenemos lo que llamamos el extremo 5, porque precisamente el carbono 5 es el que está fosfatado y no tiene ninguna otra base, ningún otro nucleótido en esta posición. La cadena se va extendiendo por ataque del oxidrilo 3 sobre el fosfato alfa al oxígeno del carbono 5 del nucleótido siguiente, y así se va estableciendo la cadena hasta llegar al otro extremo, donde, como vemos, el oxidrilo de 3' es aquel que queda sin engancharse a ningún otro nucleótido. Precisamente por eso este es el extremo 5' y este es el extremo 3'. Por eso precisamente la cadena decimos que crece en este sentido. Es de notar que mientras que esta zona tiene una gran cantidad de anillos de tipo
por lo menos si no aromáticos, bien insaturados. En esta y obviamente, digamos, con una buena cantidad de nitrógenos, esta parte, al tener los restos de los ésteres fosfatos, es una zona que tiene siempre una carga negativa y representa una zona hidrofílica de la molécula. Una de las cosas que primero se descubrió al empezar a trabajar sobre los ácidos nucleicos es que cuando se hacía una hidrólisis total del ADN, se encontraba que la cantidad de moles de citosina que se liberaban eran iguales a la cantidad de moles de guanina, mientras que los moles de adenina eran iguales a la cantidad de moles de timina. Precisamente a partir de esto fue que se dedujo que existía una relación estrecha entre ambos pares de bases, y eso precisamente se verificó que se debe a una interacción por puente de hidrógeno maximizada. Así, la guanina y la citosina pueden establecer 3 puentes de hidrógeno entre sí, mientras que la adenina y la timina pueden establecer 2. Se quiere establecer el mismo tipo digamos, de interacción con las bases cruzadas, es decir, en lugar de la adenina con la timina, hacerlo con la citosina, o bien en lugar de la guanina con la citosina, hacer la guanina con la timina. Vamos a ver que la cantidad de puentes de hidrógeno que se pueden generar guardando una posición relativa del resto de la molécula adecuada son realmente menores que en el caso de los pares adenina-timina, guanina-citosina. Así que este tipo de interacción, o mejor dicho, este tipo de, si queremos, de pista, daba precisamente una idea de que existía alguna cuestión estructural en estas moléculas que precisamente llevaban a esta relación tan estrecha de estos pares determinados de bases. Básicamente lo que ocurre, ustedes ya a esta altura lo deben conocer, es el hecho de que en el ADN su estructura secundaria, que es en forma de una hélice, tiene también como agregado la interacción con una cadena complementaria, es decir, la hélice es doble. En este caso lo que tenemos son dos cadenas que son antiparalelas, mientras que una va en el sentido 5', 3', la otra se mueve en el sentido 3', 5', es decir, que mientras una hubiera crecido en un sentido, la otra hubiera crecido en el sentido inverso. Pero sí digamos, se interactúan, es decir, se conectan entre sí a través de los pares de bases que precisamente ejercen este efecto complementario, maximizando las uniones hidrógeno entre ellas. Es decir, que lo que va a quedar básicamente es hacia afuera la parte más hidrofílica de la cadena, mientras que la parte más hidrofóbica se dispone hacia el centro, dando un p-stacking, es decir, además de los puentes hidrógeno, una interacción de las regiones insaturadas que se colocan como si fuesen unos peldaños en una escalera. De esta manera, cuando esta doble espiral se observa en el espacio, podemos ver que existen dos zonas, si podemos llamarlas así, que normalmente se conocen como canal mayor y canal menor, dado que existe digamos, un espacio entre ambas cadenas que tiene un determinado ancho, mientras que cuando se produce la vuelta entre las dos cadenas hay aquí otro espacio que es mucho más grande, y precisamente a este espacio es el que se le llama canal mayor. En este tipo de moléculas que precisamente por dejar los fosfatos hacia afuera
en cierta manera repele el acercamiento de los nucleófilos y de esta manera se vuelve resistente a la hidrólisis, preservando la información que conlleva esta secuencia de bases que se encuentra en la estructura. Esta doble hélice que tienen características complementarias, ya dijimos, por interacción entre las bases nitrogenadas correspondientes, las que se van a, digamos, ubicar como si fueran los peldaños de una escalera en caracol. Cuando tenemos una división celular, lo que va a ocurrir es que a partir de estas, digamos, de estas moléculas que encierran la información que la célula necesita, van a tener que obviamente duplicarse, van a tener que reproducirse. Para ello, lo que ocurre es una separación de ambas cadenas y cada una de ellas va a servir de molde precisamente para el crecimiento de la cadena complementaria. Así como podemos ver en esta cadena que estamos marcando en la pantalla en este momento, cuando empieza a generarse la cadena complementaria, que va a ser la cadena hija, no hay ningún problema porque venimos desde un extremo 3' y por lo tanto, como el sentido en el cual se mueven las cadenas complementarias es inverso, aquí tendríamos el extremo 5'. Con lo cual podemos empezar a ver cómo se va generando el resto de la estructura en el sentido habitual, entre el 5' y el 3'. En cambio, en esta otra cadena, cuando tiene que crecer la complementaria, no puede hacerlo desde este sentido, ya que estaría con el sentido inverso. En este caso, lo que ocurre es básicamente una replicación, o mejor dicho, una copia de la estructura con su estructura complementaria por etapas, es decir, por segmentos. Y después los huecos, hay una enzima que es la ADN ligasa, que lo que hace es precisamente rellenar esos huecos y al final del proceso lo que se obtiene son dos cadenas de ADN idénticas a aquella que le dio origen. Como bien todos sabemos entonces, estas cadenas que se alojan en el núcleo celular guardan la información genética que necesita todo ser vivo. Y es algo así como los planos de construcción, podríamos verlo. En el caso de los humanos, estas moléculas, estas dobles hélices, lo que hacen es enroscarse todavía de una manera mucho más digamos, más apretada, muy compacta, hasta dar forma a unas estructuras que denominamos cromosomas. Como decía, en el caso de los humanos, tenemos 23 pares de estos cromosomas donde se guarda toda nuestra información. Y eso representa millones y millones de pares de bases complementarias. Cada fragmento de ADN que tiene información, ya sea por ejemplo para la formación de una hormona o de una proteína o lo que fuese, es lo que denominamos extrón. Mientras que el 90% de las bases de las cadenas de ADN en principio no contienen información útil y de hecho estos intrones se pensaba que no tenían ninguna función específica. Sin embargo, hoy por hoy se cree que es una de las principales herramientas que permite evolucionar a las especies vivas, ya que su presencia es precisamente clave en la generación de pequeñas mutaciones en ciertos casos y que si son beneficiosas pueden ser conservadas y traspasadas a generaciones futuras. Varias veces hemos mencionado que el ADN es algo así como los planos que nos permiten a nosotros llegar hasta estructuras como por ejemplo las proteínas que el organismo necesita para desarrollar sus procesos biológicos
durante su vida. ¿Cómo es que pasamos desde esos planos a la síntesis de proteínas? De una manera muy sucinta, lo que tenemos es que la información en el DNA sufre un proceso de transcripción para transformarse en RNA o ARN mensajero. Y después, en los ribosomas, ese ARN mensajero sufre un proceso de traducción en el cual pasamos de la información que tiene el ARN a la construcción de la proteína. Vamos a ir un poco más despacio para ir explicando cada uno de los pasos y primero vamos a hacer una pequeña analogía para que ustedes puedan entender un poco mejor qué es el proceso de transcripción y qué es el proceso de traducción. Si supongamos nosotros queremos tocar algo en una guitarra y resulta que tenemos una partitura y esa partitura está escrita en un cifrado americano, vamos a encontrar que por ahí no lo sabemos manejar y necesitamos pasarlo a una partitura común, digamos, más tradicional que no use esta grafía cifrada. En ese proceso, cuando pasamos la información de un sistema al otro, lo que estamos haciendo es una transcripción, es decir, transcribimos nuestra información musical de un sistema al otro. Básicamente, en nuestro caso, estamos tomando la información del ADN y la estamos transcribiendo de una forma más sucinta, elemental, limitada o como quieran verlo, a lo que tiene que ver con una cadena de ARN. Básicamente, ahí haciendo de nuevo el mismo paralelismo, en el caso de la partitura tenemos diferente notación, es decir, una es cifrada, la otra es tradicional. En el caso del ADN tenemos por un lado desoxirribosa y timina que se transforman en ribosa y uracilo en el proceso de transcripción, pero el lenguaje es el mismo. En el caso de la partitura es lenguaje musical, solo que escrito de manera diferente, con diferente notación. Mientras que en el caso de la transcripción de DNA o de ADN a ARN, tenemos exactamente el mismo lenguaje, que es precisamente la utilización de azúcares con bases nitrogenadas, etcétera, etcétera. Ahora bien, una vez que yo tengo mi partitura, tengo la transcripción hecha, voy a tomar mi instrumento y lo que voy a hacer va a ser ejecutar la partitura y la convierto en música. Lo que hice en ese caso fue precisamente hacer una traducción de algo que estaba escrito en un papel a sonidos. Es decir, tenemos cosas totalmente diferentes. Y en el caso de una proteína, lo que tenemos es, tomamos la misma información, que en un caso lo tenemos escrito con un sistema de bases, y la pasamos a un diferente idioma, que en este caso va a ser la cadena de aminoácidos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Decíamos, el ADN tiene los planos que nos permiten sintetizar una cadena de ARN. Es decir, en este proceso, que se llamaba, como dijimos recién, transcripción, lo que ocurre en el núcleo de la célula es una separación de las cadenas de ADN a partir de la cual, con la que precisamente tiene la información, se produce la copia de la cadena complementaria, pero en lugar de usar desoxirribosa se usa ribosa y en lugar de timina se usa uracilo. De esta forma entonces se genera una cadena de ARN que en este caso se llama ARN mensajero y esta cadena de ARN deja el núcleo para precisamente ir hacia la parte externa de la célula, es decir, hacia la parte, digamos, del citoplasma, en el cual va a tener lugar el otro proceso, que es el proceso de traducción. Vamos a ver ahora cómo se produce ese proceso de traducción. Pero primero, digamos que
en este tipo de transcripción, ¿no? Y mejor dicho, de traducción, lo que tenemos es la intervención de tres tipos diferentes de ARN. Por un lado tenemos el ARN mensajero que se formó en el núcleo con la información necesaria, pero además necesitamos que la copia de eso, o mejor dicho, la traducción de esa información se produzca en un lugar específico. Y ese lugar específico es el ribosoma. El ribosoma es otra porción de ARN que tiene dos, ¿cómo podría decirlo? Tiene dos formaciones diferentes que funcionan como si fuese de forma coordinada, como si fuese una pequeña maquinita de copiado donde precisamente va a empezar, o más que de copiado, de síntesis, donde va a empezar a aparecer la proteína que se va a sintetizar. Entonces tenemos por una parte el ARN ribosomal que forma las dos partes del ribosoma, que son las que se juntan para después el proceso de traducción. El ARN mensajero, que como dijimos se forma en el núcleo de la célula y es el que trae la información para armar la proteína. Y el ARN de transferencia, que precisamente es otra secuencia de ARN que se encarga de ligar, es decir, de formar un éster con los diferentes aminoácidos y llevarlos hasta el punto en el cual van a reaccionar con el aminoácido correspondiente para iniciar la proteína que se está buscando. Entonces, como dijimos, el ARN ribosomal forma los ribosomas que se unen, digamos, poniendo en posición el ARN mensajero, donde comienza la secuencia de, o mejor dicho, el proceso de traducción. Es decir, que a partir de ahí se empiezan a incorporar, o mejor dicho, se empieza a sintetizar la proteína que viene codificada en ese tramo de información. Ahora bien, ¿cómo está codificada esa información? Dado que son muchos los aminoácidos y las bases nitrogenadas que tenemos hasta a nuestra disposición en el ARN son solo 4, con una sola base no se podría tener una buena correspondencia entre una base, un aminoácido, porque solo tendríamos 4. Es así que con una combinación de 3 bases nitrogenadas, es decir, 3 unidades de nucleótidos en el ARN, tenemos combinaciones suficientes como para codificar diferentes aminoácidos que van a ser introducidos después en la molécula. Esa secuencia de 3 bases es lo que conocemos con el nombre de codón. Es decir, que cada codón, que son secuencias de 3 bases nitrogenadas, codifican para un determinado aminoácido. Puede suceder que un aminoácido tenga más de una secuencia de codones, es decir, puede ser que 2 o más codones signifiquen en el proceso de traducción exactamente el mismo aminoácido, pero no al revés, es decir, una secuencia de 3 bases, un codón, codifica para un determinado aminoácido y no para ninguno más. Además, esta secuencia, estos codones, también tienen secuencias que no codifican para, digamos, algunas secuencias que sí pueden llegar a codificar para un aminoácido, pero se usan como secuencias de start o secuencias de stop. La secuencia de start normalmente coincide con el código de la metionina, es decir, que en principio todas las proteínas que se sintetizan comienzan con metionina, mientras que las secuencias de stop normalmente no están asociadas a ningún aminoácido en particular. Entonces, a partir de la secuencia de start se empiezan a introducir los diferentes aminoácidos que llegan hasta el ribosoma a través del ARN de transferencia. Como decíamos recién,